legislación vigente y del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para dar inicio con esta actividad, recibamos con un fuerte aplauso a la titular de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de México, maestra Luz María Lemus Campuzano. Pues muchísimas gracias a todas y todos, agradezco la presencia, estar desde las 10 de la mañana ahorita pues es un maratón y se agradece el doble. Muchas gracias al personal del Poder Judicial, a magistradas, magistrados, juezas, jueces, personal de la carrera jurisdiccional y también de la labor administrativa, académicos, académicas, alumnado, público en general. Gracias por favorecernos con su atención en este congreso que sin duda es un parteaguas. Sabemos que pues el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya es una realidad y lo que nos toca es pues saber qué contiene y cómo llevarlo a la materialidad. Y bueno, el día de hoy me honro en presentar a un gran especialista en el tema. Ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver el tema de la declaración especial de ausencia en los ámbitos familiares? ¿Que eso no es de la materia penal? Pues ustedes saben que es un procedimiento especial que está regulado desde ya en diversas legislaciones federales, la legislación especial en el Estado y que también el Código Nacional nos señala esta existencia de esta figura. Yo quiero traerles aquí de manera pues muy general algunos datos que son importantes de por qué estamos hablando de este tema. No sin antes también agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicanas que hacen posible que este congreso llegue con accesibilidad a todas las personas. Algunas veces toca hablar de lo que nadie menciona, de lo que todos sabemos, del silencio colectivo, la violencia interiorizada y las ausencias. Este es un extracto de la publicación Palabras ante la ausencia, el lenguaje de las buscadoras, madres buscadoras. La desaparición de personas en México, ya sea forzada o cometida por particulares, es un fenómeno que a nivel nacional lamentablemente ha ido en crecimiento. De acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con datos con corte al pasado 14 de mayo, se tiene un total de 317,127 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De este número total, 115,748 acontecen como personas desaparecidas sin localización. Y nuestra entidad, el Estado de México, no escapa a esta lamentable realidad. Ustedes saben que el Estado de México cuenta con 2 alertas de violencia de género, la primera por feminicidio, la segunda por desaparición, en 7 municipios especiales. Sin embargo, no es solamente una problemática que acontece en estos municipios. Comentarles también que a lo largo pues, del análisis que se ha realizado a la disposición normativa en la materia, contamos con, como les decía ya, tenemos pues una ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que por cierto es importante hacer en este foro un reconocimiento a la sociedad civil, que es quien en mayor medida llevó la problemática a la palestra legislativa y hoy tenemos pues una normatividad en la materia. Esta ley general crea la figura de declaración especial de ausencia con el propósito de proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de las personas desaparecidas, así como establecer los efectos y características mínimas que debe de tener este procedimiento para su eficacia. En el año de 2018 se publicó la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y también la entidad mexiquense no se quedó atrás, por lo que el 26 de noviembre de 2020 se publica la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas en el Estado de México. Sin embargo, y teniendo alguna plática previa con nuestro experto y panelista invitado el día de hoy, las diferentes disposiciones normativas marcan cuestiones diversas, requisitos, etapas. Un comentario muy claro que me quedó, maestro, fue el relativo a la publicación de edictos. Señala la obligación de publicar edictos, pero las disposiciones no señalan en dónde. En el domicilio de la desaparición, en los 125 municipios, en el domicilio donde se crea que tenga alguna existencia la persona, el costo de estos edictos que sabemos que son a costa pues, de las partes involucradas, entre otros.
Comentarles que este Poder Judicial del Estado de México es parte de la alerta de violencia de género y tiene a su cargo el cumplimiento de una acción muy puntual que va en torno a la declaración especial de ausencia. Puede tramitarse de oficio, es necesario la petición de parte, en qué procesos o en qué mecanismos puede haber una suplencia de las partes en el proceso, quiénes tienen prevalencia sobre los derechos económicos, patrimoniales, familiares dentro de la declaración especial de ausencia. Pues bueno, esto y más nos lo compartirá nuestro invitado el día de hoy. El maestro Carlos Manuel Garnica Encarnación es licenciado en Derecho, maestro en Juicio de Amparo en el Sistema Acusatorio Adversarial y diplomado sobre Políticas Públicas y Género. En la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fue coordinador de agentes del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas, coordinador de agentes del Ministerio Público de una mesa de la Fiscalía de Asuntos Especiales y agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Homicidios en el Valle de Toluca. Desde octubre de 2018 a la fecha se desempeña como director jurídico y de igualdad de género de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, con quien además este Poder Judicial pues tiene un convenio de colaboración. En la dirección que tiene a su cargo depende la Subdirección de Gestión y Vinculación Institucional, la cual se encarga de recibir los reportes por desaparición que ocurren en el Estado de México. A nivel nacional ha participado en la creación del primer estándar de competencia en materia de búsqueda de personas, siendo uno de los primeros certificados en el país. También realizó aportaciones al diseño del protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, vigente a partir de enero 2018. En el ámbito estatal participó en la creación de la ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, en la ley para la declaración especial de ausencia por desaparición de personas y ha elaborado diversas propuestas de reforma para dichas leyes a partir del estudio, análisis y puesta en práctica de las mismas. También ha colaborado en el diseño de la Ley de Víctimas del Estado de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. También participa de manera muy activa en las mesas de trabajo para atender la alerta de violencia de género por desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, de manera particular en los 7 municipios con la alerta, en donde la capital del estado pues es parte de ellos. Ha brindado cursos, talleres y conferencias a personal de múltiples ayuntamientos, Fiscalía General de Justicia, Instituto de la Defensoría Pública, en este Poder Judicial y en el Consejo de la Judicatura de El Salvador. También ha impartido módulos en materia de desaparición de personas en un diplomado organizado por la Universidad Anáhuac, Puebla y la Organización Internacional para las Migraciones en México de la ONU. Es una breve semblanza curricular de la amplia trayectoria de nuestro ponente. Sin embargo, hoy nos va a compartir la riqueza que él ha tenido, lamentablemente por el infortunio de tratar el tema de desaparición, pero señalarnos cómo podemos eficientar este proceso especial de declaración de especial de ausencia. Querido maestro Garnica, bienvenido al Poder Judicial y quede en uso del micrófono y con esta gran audiencia que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, muy buena tarde tengan todas y todos. Pues en primer lugar, señalar que estamos muy agradecidos y muy honrados desde la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México. A nombre de mi titular, la doctora Sol Salgado, de verdad estamos muy honrados por esta invitación. Gracias al Poder Judicial y gracias por todo el esfuerzo que hacen día con día para aliviar el sufrimiento de tantas personas que están desaparecidas, pero también de sus familiares, de quienes muchas veces nos olvidamos. La problemática de desaparición es realmente muy compleja. Yo quisiera comentarles que en México hemos avanzado sobremanera en torno al tema. De hecho, México es uno de los países más avanzados en materia jurídica en esto. ¿Sí? No lo podemos decir con mucho orgullo porque lamentablemente todo esto surge por la necesidad, por la situación en la que nos encontramos, ¿no? En un país en donde se ha reconocido que nos encontramos en una crisis en materia de desaparición de personas, pero también que nos encontramos en una crisis forense, con más de 50,000 cuerpos de personas fallecidas, no identificadas o no reclamadas, muchas de ellas incluso en las fosas del propio Estado, ¿sí? Y que nadie ha hecho nada o no se han hecho los esfuerzos suficientes para poder solventar esta situación. Entonces, la materia ha avanzado, es realmente compleja, abarca múltiples disciplinas y múltiples materias jurídicas. El día de hoy vamos a hablar de una en particular, de cómo se relaciona
con el ámbito familiar, civil, y para ello yo les tengo una presentación. Muchísimas gracias. La siguiente, por favor. Miren, vamos a comenzar con esto. Vean esta frase. Una persona desaparecida dolerá hasta el último día de la última persona que alguna vez le amó. Madre de una persona desaparecida. ¿Sí? Como comentaba la maestra Luzma, en México hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, a las 15:29 horas, de conformidad con lo que dispone el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tenemos 114,720 personas desaparecidas. Muchísimas gracias. Esto nos debe de poner a pensar, ¿no? Como lo exige la sociedad civil y principalmente los familiares, no son cifras, no son números, son madres, padres, hermanas, hermanos, hijas, hijos, que no están donde deben estar y que su ausencia duele. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera que conociéramos algunos conceptos fundamentales, ¿sí? Porque insisto, esto ha cambiado. Seguramente muchas de las personas que nos encontramos aquí hemos utilizado de manera indistinta los conceptos que se presentan aquí, ¿sí? Es decir, indistintamente hablamos de personas desaparecidas, de personas no localizadas y de personas extraviadas. Incluso hemos escuchado esas referencias que nos dicen la persona se extravió, está extraviada, ¿sí? Sin embargo, quiero decirles que todas estas circunstancias pues al día de hoy ya se encuentran plenamente conceptualizadas y por supuesto ya también delimitadas en las legislaciones correspondientes. De conformidad con la Ley General en materia de desaparición, ¿qué se entiende por persona desaparecida? Bueno, persona cuyo paradero se desconoce y se presuma a partir de cualquier indicio que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. La persona no localizada, de conformidad con la ley, pues básicamente es la misma persona, pero en la cual no se puede advertir que haya presencia de un delito. Esa es la diferencia. Y la persona extraviada, vean ustedes, el concepto es muy amplio, pero yo se los voy a explicar de esta manera. En los primeros dos supuestos, la persona desaparecida y la persona no localizada no están. No la tenemos aquí, no sabemos dónde está. La persona extraviada la tengo aquí conmigo, está frente a mí y por alguna situación no puede revincularse por sí misma a través de sus propios medios con sus familiares. Esto no quiere decir que una persona extraviada, que yo estoy localizando, digamos, en el municipio de Jilotepec en situación de calle, no necesariamente no es una persona desaparecida en el municipio de Toluca. Y concurren ambas calidades de ambas personas, en la misma persona, ¿sí? Esto es muy importante delimitar. Esto establece la ley general. Sin embargo, quisiera comentar algo. En el ámbito estatal, en la creación de la ley estatal en materia de desaparición, al momento en que se creó esa ley, se pugnó por eliminar el concepto de persona no localizada en el Estado de México. Esto no implicó de ninguna manera una contraposición a lo que dispone la ley general. De hecho, quiero decirles que esta modificación que se hizo a nivel estatal fue aplaudida por la oficina de la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, porque se consideró más protectora. Les explico en qué consiste. En México, en el Estado de México particularmente, no existe el concepto de persona no localizada. Todas las personas que por cualquier situación estén ausentes son personas desaparecidas. ¿Cuál es el efecto de esto? Miren, la ley general establece que una persona desaparecida está desaparecida precisamente y se presume que fue por virtud de algún delito. ¿Esto qué implica? Que tiene que iniciar su búsqueda y la investigación también. En el caso de las personas no localizadas, dado que no hay sospecha de un delito o no hay elementos para presuponerlo, no quiere decir que no se va a detonar la búsqueda inmediatamente, sí, pero la investigación no. Y por supuesto establece reglas muy puntuales para determinar en qué supuesto están las personas. En los dos supuestos se tiene que buscar inmediatamente, eso no está en duda, ¿sí? Solo que en uno interviene la fiscalía desde el primer momento y en otros no en el primer momento, pero va a llegar el momento en que lo haga. ¿Qué es lo que advertimos aquí en el Estado de México? Que eso iba a causar un problema. Si de por sí la aplicación de la propia ley está representando conflictos para los operadores jurídicos, principalmente los fiscales, las y los fiscales,
con estas reglas, pues daba pauta precisamente para que llegaran a las agencias del Ministerio Público y les dijeran: no, les toca a las comisiones de búsqueda, les toca a las células de búsqueda o le toca a cualquier otra autoridad, pero a mí no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el Estado de México? Se eliminó el concepto, lo cual quiere decir que desde el primer momento tiene que intervenir las fiscalías y las autoridades de búsqueda. Es decir, toda la fuerza del Estado desde el primer momento. ¿Por qué? No olvidemos, las primeras horas son las más importantes. Y si bien las autoridades de búsqueda al día de hoy contamos con atribuciones suficientes, digamos, contundentes en materia de búsqueda, lo cierto también es que también hay facultades o atribuciones que solo las fiscalías tienen y que se requieren, quizá desde el primer momento: información telefónica, cateos, ingresos a lugares cerrados sin autorización judicial, información bancaria, por mencionar algunas. Entonces, eso fue lo que se hizo en el Estado de México. Desde el principio son personas desaparecidas y se les busca, en teoría, con toda la fuerza del Estado. Todas las autoridades tenemos la obligación de hacerlo. Y quedó el concepto tal y como se muestra en la parte de abajo: persona desaparecida en el Estado de México, a la persona cuya ubicación y paradero se desconoce, independientemente de que su ausencia se relacione o no con la comisión de un delito. ¿Por qué también hicimos esto? Recordemos, la desaparición se caracteriza, incluso lo menciona la Corte Interamericana, por la poca información que hay normalmente en un primer momento. ¿Sí? Y se le estaba delegando de alguna manera a las personas el hecho de acreditarle a la fiscalía que hay elementos para que intervenga. Esto no era el mejor, por supuesto, de los ámbitos de protección hacia las personas desaparecidas y sus familiares. Pero adviertan algo que es muy importante y que, por supuesto, de manera deliberada está así contemplada en las leyes. Si se dan cuenta, en los conceptos de persona desaparecida dice a la comisión de un delito. Estos conceptos los van a encontrar en la Ley General en materia de desaparición y en la Ley Estatal en materia de desaparición. Pero ¿por qué el concepto no dice de los delitos materia de esta ley o de los delitos materia de desaparición? ¿Por qué no lo señala? Pues lo hace precisamente con toda una intención, porque el concepto de persona desaparecida ha evolucionado en México. Miren, esta es la interconexión que hay hoy en día entre la desaparición, otros delitos y otras conductas humanas. Esto es lo que al día de hoy se contempla como persona desaparecida. Por supuesto, es una persona desaparecida, una víctima de desaparición forzada, desde luego. Una víctima de desaparición cometida por particulares que aún no ha sido localizada, naturalmente. Pero ¿qué pasa con las víctimas del secuestro que al día de hoy no han sido localizadas? Encuadran perfectamente en el concepto de ambas leyes. ¿Y qué genera? La obligación del Estado de buscarlas, con independencia de qué delito se trate. ¿Sí? Lo mismo sucede, ¿qué pasa con las víctimas de trata de personas? En sus diversas modalidades, con fines de explotación sexual, con fines de mendicidad, con fines de mendicidad, con fines de en estas captaciones que hacen para involucrarse en actividades delictivas. Si no las hemos encontrado, son personas desaparecidas. Claro, desconocemos su suerte y paradero, ¿sí? Y tenemos la obligación de buscarles. Lo mismo pasa con aquellos casos en que antes de la entrada en vigor de la ley se consideraban como privaciones de libertad o raptos. Recordarán esos raptos en donde normalmente la privación de libertad tenía una connotación con fines sexuales, ¿sí? Si se inició así esas investigaciones, pero la víctima al día de hoy no ha sido localizada, es una persona desaparecida, y en su caso en las investigaciones se tiene que hacer la reclasificación conducente al delito para que, por supuesto, surte efectos lo que disponen las leyes hoy en día. Ahora bien, pero ustedes han visto esos boletines en donde sale una mujer desaparecida y salen sus 2 o 3 hijos también con ella. ¿Qué pasa con esas personas que en apariencia salieron voluntariamente? Y digo en apariencia porque así les llaman, ausencias voluntarias. No son ausencias voluntarias, son ausencias deliberadas porque tomó la decisión, ciertamente, pero no lo hizo voluntariamente. En muchos de esos casos, en la mayoría quiero decirles, están huyendo de un contexto, de un núcleo de violencia. Y no lo hacen voluntariamente como muchas autoridades o personas lo refieren, sí deliberadamente. Y aquí vemos cómo esas conductas también en materia de violencia de género se interconectan con la desaparición porque genera que las estemos buscando también.
Y adivinen quién es el que está solicitando que se busque a esa persona y se reintegre. El posible agresor. En la mayoría de los casos, más del 98% yo se los garantizo. El reportante, la persona que le está diciendo al Estado, búscamela y búscame a mis hijos y regrésamelos, es el posible agresor. Vean nada más que delicado. Entonces aquí vemos esta interconexión. ¿Qué pasa también en aquellos casos en donde la mamá o el papá se llevaron sin el consentimiento de la otra o del otro a sus hijos y no se ha dirimido la guardia y custodia? Vas a una agencia del Ministerio Público y que te dicen, eso no es delito. Y tienen toda la razón, ¿no? Porque no se ha dirimido la guardia y custodia y por ende entonces no se busca. ¿Sabemos o conocemos con certeza la suerte o el paradero de esas personas? No. ¿Tendríamos que buscarles? Es mujer, son niñas y niños, ¿no? Y bueno, también otro tipo de conductas delictivas se interconectan con la desaparición, por ejemplo el homicidio o el feminicidio. ¿De qué manera? ¿Qué pasa cuando recibimos el reporte de desaparición de una persona y lamentablemente a los días, a las semanas, a los meses o a los años, pues es localizada con vida o es identificada a través de diversos medios científicos? Originalmente esa víctima de homicidio o de feminicidio, ¿cómo estaba contemplada para el Estado? Como una persona desaparecida. Y ahí vemos cómo la búsqueda se interconecta con otras conductas delictivas, el homicidio, el feminicidio. Hablábamos también de estas otras conductas que no necesariamente son delictivas, que sí pueden ser ausencias deliberadas y no deliberadas. Ausencia deliberada, se fue de fiesta, perdió el celular, se quedó dormido, no quiso avisar, se fue con el novio, se fue con la novia. Sí llega a pasar, por supuesto. Y les quiero decir una cosa, cuando llegan los familiares y afortunadamente se localizan así a sus hijas, hijos, padres, madres, hasta en cierto momento llegan hasta avergonzados de decir, discúlpeme, ¿qué cree? Es que andaba de fiesta, es que sí estaba con el novio. Yo les quiero decir lo que les contestamos en la comisión de búsqueda. Ojalá todas las personas apareciéramos así, ¿eh? No tiene nada de qué avergonzarse, ¿sí? Y menos mal que no tuvimos que buscar a su familiar en una barranca, en un pozo, en un vertedero de basura, en un río de aguas negras. Gracias a Dios, y qué bueno. Y ejemplos de ausencias no deliberadas, por ejemplo, yo voy transitando en un vehículo, tengo un accidente, termino en coma y estoy en un hospital, no traigo identificaciones, nadie sabe quién soy. No es deliberado mi actuar, sin embargo, por supuesto, es factible que mi familia solicite que yo sea buscado, ¿sí? Y nuevamente entramos en este concepto de persona extraviada, pero que además concurre la calidad de persona desaparecida. Bien. Y finalmente, ¿qué pasa con aquellas personas con delitos vinculados a la desaparición? Concretamente cuando son inhumados, enterrados, incinerados, sepultados, destruidos los cuerpos, ¿sí? Y que después son identificadas esas personas o no lo son. Esas personas son probablemente personas que estamos buscando, desde luego. Y todas aquellas personas que están en fosas comunes no identificadas o incluso identificadas, quiero decirles, con nombre y apellido, a veces con credencial de lector, y simplemente nadie hizo nada para informarle a su familia y probablemente las estamos buscando. Tenemos casos así. Bien, esta es la interconexión. Hoy en día en México tenemos el concepto más amplio de persona desaparecida. Todas estas personas en todos estos supuestos y aquellos que no estén en esta lámina son personas desaparecidas y por ende tenemos la obligación de buscarlas. Ahora, podrán ver que también por eso las disposiciones hablan de las autoridades ministeriales, no hablan de la Fiscalía Especializada concretamente en el protocolo homologado, no hablan específicamente de la Fiscalía Especializada en materia de desaparición. ¿Por qué? Porque una persona desaparecida puede estar en una Fiscalía de secuestro, en una Fiscalía de trata de personas o en una Fiscalía de género, ¿sí? De periodistas o defensores a derechos humanos, etcétera, etcétera. Bien, ahora, esta es la frase, esta fue la publicación original de la frase que pusimos en la primera lámina, pero vean lo que agrega Amnistía Internacional. Las autoridades han admitido que al menos 25,000 personas fueron desaparecidas en los últimos años, muchas de ellas a manos de fuerzas de seguridad. Es momento de exigir justicia, ninguna desaparición debe quedar sin investigar y ningún responsable debe quedar impune. Vean la percepción del 2013, estoy trayendo la fecha, ¿sí?
Cero impunidad. Claro que es importantísimo garantizar el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la verdad, desde luego. ¿Y la búsqueda? ¿Y los familiares? ¿Y todo lo que trastocó a esa familia a partir de la desaparición de uno de sus integrantes? ¿Por qué? Si se dan cuenta, solo nos concentramos en el ámbito penal, en la investigación, en la sanción. ¿Saben ustedes que tenemos muchos casos en donde los perpetradores están hasta sentenciados con penas altísimas? Y enfrenten ustedes a una madre que diga: ¿y eso a mí de qué me sirve? Si yo al final no tengo a mi hija, ¿de qué me sirve que se va a quedar 70 años ahí? Vean, insisto, la perspectiva de entonces, solo la sanción. ¿Qué pasa con la búsqueda, la localización de la víctima? ¿Qué pasa con los familiares? ¿Cómo se garantizan sus derechos? ¿Y la persona desaparecida, por el hecho de estarlo, pierde personalidad jurídica? Pues hasta ese momento sí. Ahora, miren, cuando desaparece una persona, por supuesto que tiene una afectación directa gravísima. Pero ¿qué pasa con los familiares? Yo les quiero platicar que a partir de todas estas situaciones, ¿sí?, ese núcleo familiar comienza a desintegrarse. Trastoca todo lo que tiene que ver con esa familia, esa desaparición. Vean ustedes, tienen afectaciones psicológicas, emocionales y físicas. Los familiares sufren incertidumbre, miedo, depresión, desesperación, frustración, esperanza. ¿Sabían ustedes que en ocasiones no alteran nada de los dormitorios, de las ropas, con la esperanza de que algún día vuelva, o porque a mi papá no le gustaba que tocaran sus cosas? Ya van 2 años así. Tienen trastornos del sueño, pérdida de apetito, problemas gastrointestinales, ansiedad, dolores físicos y se agudizan algunas otras enfermedades. ¿Se imaginan ustedes vivir con esta incertidumbre, diagonal esperanza, todos los días de su vida? Que ya solicité la intervención de las autoridades que se encargan de esto, que suena mi teléfono y que cada llamada o mensaje que me llega todos los días de mi vida sea con la esperanza de recibir una respuesta que diga: ¿ya apareció? O que sea él o ella. ¿Ven por mí? Escuchar que toquen a su puerta y pensar que a lo mejor ya volvió. ¿Es él o ella? Ir en el transporte o en el vehículo en el que vayan y voltear a ver si en la calle lo alcanzan a ver, en la situación en la que se encuentre. Todos los días de su vida. Sentir culpa incluso porque me estoy riendo, porque estoy comiendo, porque me estoy yendo a dormir. ¿Y él o ella están durmiendo? ¿Están bien? ¿Habrán comido? ¿Habrá tomado su medicamento? ¿Le estarán haciendo daño? Todos los días de su vida. Porque a diferencia del homicidio, el feminicidio, que por supuesto no demerito, es totalmente gravísimo, en la desaparición, el paso del tiempo no alivia la situación, la agrava. No pasas por ese proceso de duelo que te permite ir mejorando internamente, te permite sobrellevarlo. No, aquí el paso del tiempo es el peor de los enemigos para los familiares de personas desaparecidas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos lo externan. Conforme pasa el tiempo, más se reducen las posibilidades de que yo pueda encontrarlo, o que lo encuentre con vida, o que incluso encuentre restos. ¿Sí? También sufren afectaciones sociales, sufren rechazo de algunos sectores de la sociedad, de la población, de instituciones, de amistades y familiares. Y escuchan expresiones de: se lo merecía, andaba en malos pasos, se fue con el novio, al rato regresa, ¿no? Hasta con hijos le dicen: tranquila, al rato hasta ya eres abuela. En las instituciones, que nos encargamos de atenderlas. Y luego resulta que también es mi culpa. Es que no lo educaste bien, no lo cuidaste, te dije que lo estabas descuidando. Fue mi culpa que haya desaparecido. Y esto no sucede solamente con los sectores de la población, me lo dicen mis propios familiares, mi madre, mi padre, mis vecinas, mis amigos, amigas. ¿Se lo imaginan? En fin, también sufren afectaciones familiares y laborales que tienen mucho que ver con el tema que estamos hablando. Abandonan sus trabajos o actividades comunes por la búsqueda. Y esto causa distanciamiento entre los demás. Abandonan por completo su proyecto de vida para dedicarse a buscar. Sufren afectaciones económicas porque muy frecuentemente la persona desaparecida era el sustento económico de esa familia, y entonces tenemos que dedicarnos, ¿sí?, también a trabajar, pero o trabajo o lo busco porque si no nadie mueve un dedo.
¿Y de dónde saco el sustento para mi familia? Y tienen afectaciones jurídicas y de asistencia social. Las legislaciones no tutelan adecuadamente todos los derechos. Hay trámites de registro civil, registrales de bienes notariales para salir del propio país, apoyos, becas, etcétera, que requieren un documento, un acta de defunción normalmente, y es lo que siempre exigen. ¿Cómo te voy a traer un acta de defunción si no sé dónde y cómo está? Ahora imagínense todo esto. Esto es lo que pasa a una familia, y no solo le pasa a la mamá, porque déjenme decirles, si bien, al menos en el Estado de México, la mayoría de las personas desaparecidas son hombres, ¿sí? Más o menos está 50-50 a nivel nacional. Pero en cuanto a la afectación indirecta, ¿quiénes son las que principalmente se dedican a buscar a sus familiares? Mujeres, madres, hijas, hermanas, esposas. Entonces, no solo las mujeres desaparecen, también en buena medida, siempre resultan afectadas a pesar de que la desaparición sea de un hombre. Y esto está en nuestras manos, ¿eh? Bien, miren ustedes, esta es la cronología un poco de qué es lo que ha pasado en materia de declaración especial de ausencia. El 5 de septiembre del 2017 se emitió la ley para declaración de ausencia por desaparición de personas del Estado de México. Teníamos una, aparte de que la figura estaba contemplada en el Código Civil. Después se emite la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda. 5 días después, y en donde se establecen disposiciones que se deben de cumplir en relación con la declaración especial de ausencia. Luego entonces, el 22 de junio del 2018, se emite la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, que ya está alineada a la Ley General, que establece principios. La Ley General no establece el procedimiento, establece principios mínimos que todas las demás disposiciones procedimentales deben de seguir. Por lo anterior, el 23 de diciembre del 2019 se emitió la ley en materia de desaparición forzada que habla, la estatal, que habla específicamente también del procedimiento de declaración especial de ausencia. En el 2020, en noviembre, se emite la ley para declaración especial de ausencia por desaparición de personas del Estado de México, la cual ya está alineada a la Ley General, a la Ley Federal de Declaración Especial y a la Ley Estatal en materia de desaparición. Y es la que actualmente tenemos vigente. A esta hay que agregarle ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que si se dan cuenta en el apartado correspondiente, en realidad no entra nuevamente al procedimiento, no desagrega el procedimiento, delega esa responsabilidad a las legislaciones locales y a las autoridades locales para que emitan sus disposiciones en ese aspecto, pero tomando en consideración todas estas disposiciones anteriores. Y yo les quiero decir que nosotros en la Comisión de Búsqueda, como tenemos intervención en este procedimiento, pues tenemos acceso, por supuesto, a diversos documentos y seguimos recibiendo documentos con declaración especial de ausencia / presunción de muerte, ¿sí? O con la ley para la declaración de ausencia del 2017. ¿Y qué pasa entonces con la del 2020? ¿Cuál estás aplicando? Si estás aplicando la del 2017, ¿por qué me pides a Comisión de Búsqueda que publique los edictos si mi intervención está contemplada hasta la del 2020? Entonces ya no me quedó claro cuál es la legislación que estás aplicando. Y vean, este es el concepto que hay en materia de desaparición como tal, según la ley para la declaración especial de ausencia. Es la situación jurídica en la que se encuentra una persona cuando su ubicación y paradero se desconoce, independientemente de que su ausencia se relacione o no con la comisión de un delito. Está alineada a las legislaciones en materia de desaparición. Y si se dan cuenta, por eso se hace hincapié, nuevamente, no refiere qué delitos, de manera que puede acceder a este procedimiento cualquier persona que estaba en la lámina anterior. Bien. Bueno, pero ¿qué es entonces la declaración especial de ausencia? Pues desde luego es una figura jurídica que tiene por objeto reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de las personas desaparecidas. Por el hecho de que están ausentes no quiere decir que no tenemos la obligación de garantizar y tutelar sus derechos. Y eso no existía. 2, brindar certeza jurídica de manera expedita a los familiares, dependientes económicos y en general a quien tenga un interés jurídico a fin de determinar la representación de los intereses y derechos de dicha persona. 3, otorgar medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares o cualquier persona que tenga una relación afectiva, cotidiana, inmediata, etc. Es un procedimiento, por supuesto, de jurisdicción voluntaria. Sus efectos son de carácter general y universal y serán exigibles ante cualquier autoridad
de federal, estatal o municipal en el ámbito de su competencia ante los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad y que afecten los derechos de las personas desaparecidas o sus familiares. Y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de reconocer su validez y sus efectos. Casos concretos, aquí van. La persona está desaparecida, la dieron de baja de su trabajo porque no se presentó a trabajar 3 días, consecuentemente perdió la seguridad social. Viene la persona, madre, y dice, le urge una intervención quirúrgica en el IMSS, en el ISSSTE, en el ISEMIM, a mi hijo. Pero ya me desafiliaron. Me están diciendo que lo necesitan lo más pronto posible, mi hijo ya está muy mal. ¿Qué puede hacer? Promueva la declaración especial de ausencia por desaparición. ¿Sí? Tengo una deuda y ya me quieren sacar de mi casa porque ya no he pagado la hipoteca. Mi esposo era el principal proveedor económico. No puedo acceder a sus cuentas bancarias. Ya no tengo para subsistir, no tengo para pagar, ¿sí?, todos los gastos de mis hijas y mis hijos. Y etcétera, etcétera. Y estas son situaciones cotidianas que, insisto, a la percepción anterior, lo más importante era castigar al perpetrador. Y todo esto, ¿de quién se encargaba? ¿Quién se encargaba de ello? ¿Quién volteaba a ver a los familiares y todas las afectaciones que tienen? Oiga, mi esposo dejó unos locales o un terreno. ¿Sí? Quisiera poder venderlo para que podamos subsistir o rentarlos. Quisiera vender el carrito que teníamos ahí, pero la factura está a su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se presentan de verdad situaciones tan dolorosas y que son paralelas a la respuesta a la pregunta que nos hacen en ese momento de ¿y ya sabe algo de él también? Porque también está en la búsqueda, ¿sí? Y tienes que darle respuesta en ese aspecto y es algo que le interesa. Bueno, ¿qué es lo que establece el procedimiento de declaración especial de ausencia a nivel estatal? Que se puede solicitar a partir de los 3 meses de presentada la denuncia ante las fiscalías. Pero esta es otra situación que se generó a partir de la Ley General en materia de desaparición. Ya no son las fiscalías las únicas que buscan. Bueno, de entrada se establece la obligación de buscar por las fiscalías, ¿sí? No solo de investigar, porque en muchas fiscalías yo me encargo del delito, yo no busco, yo ya los tengo sentenciados. ¿Y la víctima? No sé, yo ya los tengo sentenciados, mi carpeta ya está archivada por concluida. Pero no ha aparecido la víctima. Bueno, en primer lugar se establece obligación a las fiscalías y se reitera que la denuncia pues es un factor importante para poder promover o solicitar la declaración especial de ausencia. Pero también que 3 meses a partir del reporte que se haga ante las comisiones de búsqueda, autoridades de búsqueda. Con la ley general se crearon las comisiones de búsqueda. Hay comisiones de búsqueda locales en cada una de las entidades del país y hay una comisión nacional de búsqueda. Y el reporte también puede ser un factor a considerar en este procedimiento, sí. Y también la queja que se realice ante las comisiones de derechos humanos. Será optativo para quien tenga la capacidad de promoverlo, decidir con base en estos criterios a partir de qué momento. Pero pasados 3 meses de cualquiera de estos supuestos, ya puede solicitar la declaración especial de ausencia por desaparición. Misma que, por cierto, en términos de la ley procedimental, se tiene que resolver en 6 meses. Quiero decirles una cosa con mucha sinceridad, no he visto uno solo que se haya resuelto en 6 meses. Tenemos procedimientos con número de expediente 21, 20, 22 y con situaciones que están en juego como las que ya comentamos. Ese es un principio de la ley procedimental, la celeridad. Y se tiene que resolver en 6 meses, sin obstáculos, haciéndolo más sencillo a los familiares y sin embargo, este es uno de los grandes retos que tenemos. Tratar de acelerar esto y que cuando tengamos un caso en el ámbito de nuestra competencia, sean autoridades jurisdiccionales, fiscales, autoridades de búsqueda, de desaparición, comprendamos qué es lo que hay detrás de todo eso. Yo sé que todas y todos tenemos múltiples casos y que todas por supuesto están en juego en su caso, el patrimonio, la relación interpersonal y muchas otras cosas, pero en este en particular realmente es algo urgente, es algo necesario, es muy necesario. ¿Bien? ¿Quiénes pueden solicitar la declaración especial de ausencia por desaparición? Por supuesto los familiares, representantes legales, asesor o asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas,
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cualquier persona que refiera tener interés jurídico y por supuesto que lo acredite, el agente del Ministerio Público naturalmente, y esto también se amplió. Cualquier persona con una relación sentimental, afectiva o de confianza inmediata o cotidiana, desde luego tiene que acreditarlo, pero antes estaba restringido específicamente a los familiares y no necesariamente es así. Bien, ¿y cuáles son los efectos, digamos, específicos de esta declaración? Bueno, el reconocimiento de la ausencia desde la fecha consignada. Primero, reconocer mediante un mandato judicial que en efecto está desaparecido en una fecha cierta. ¿Sí? Asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida, garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida, que no la pierda, porque también, por supuesto, la ausencia, el no hacerse cargo de sus hijas e hijos, es un motivo para perderla. Fijar forma y plazos para que familiares u otras personas accedan al patrimonio con control judicial, desde luego. Garantizar la protección de los derechos de la familia y de las y los hijos menores a percibir las prestaciones. Esta es otra situación que se da muy particular, Desapareció la mamá, ya se la llevó el papá, pero la tenía la abuelita materna y el papá supuestamente nunca se ha hecho cargo, y hay una controversia sobre la guardia y custodia, que también tiene que ser resuelta, y el procedimiento más indicado y en teoría más expedito tendría que ser la declaración especial de ausencia. Declarar la inexigibilidad o suspensión temporal de obligaciones o responsabilidades de la persona desaparecida, los bienes a crédito, nombrar un representante legal con facultad para ejercer actos de administración y dominio, garantizar protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores, fijar los derechos de guardia y custodia de menores, proteger el patrimonio de la persona desaparecida, permitir que los beneficiarios de un régimen de seguridad social continúen gozando de los beneficios, suspender de forma provisional los actos judiciales, fiscales, mercantiles, civiles o administrativos. También se puede disolver el vínculo matrimonial y o la sociedad conyugal a través de la declaración especial de ausencia y dictar toda medida apropiada, necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona desaparecida. En realidad, este tema es un tema bastante amplio. Tendríamos, insisto, que entrar en primer lugar a las disposiciones en materia de desaparición, a las autoridades, a las facultades y atribuciones de las autoridades, por supuesto a comprender la problemática más profundamente, y el procedimiento en sí mismo no lo considero muy complejo. Desde mi punto particular de vista, yo les quiero decir, no sé qué tan acertado sea en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya finalidad era homologar en teoría los procedimientos, el hecho de que le haya dicho a los estados, háganlo, solo sigan estas reglas. ¿Qué es lo que puede suceder? Que evidentemente haya disposiciones que no están análogas en las distintas entidades federativas. Solo se establecieron criterios generales. Personalmente considero que hubiera sido un gran acierto del Código Nacional el hecho de establecer puntualmente el procedimiento para que sea el mismo en todas las entidades federativas y que además no nos lleve a estar buscando disposiciones. Yo les traía esta línea del tiempo nada más con el caso del Estado de México. Naturalmente esto se presenta en otras entidades federativas, pero vean todo el bagaje o todos los antecedentes que hay para conocer y para poder determinar con precisión al día de hoy, en este caso, qué legislación es la que tengo que aplicar y de qué manera. Creo que eso es algo que nos hubiera ayudado bastante el Código Nacional si lo hubiera dirimido al emitir el procedimiento completo, ¿sí? Desde luego siguiendo estas disposiciones y sin necesidad, tenemos la ley federal. Pudo haberse establecido ahí o tomado como muy buena base esa ley federal e incorporarse al articulado correspondiente. Sin embargo, personal punto de vista, ¿no? Considero que nuestra legislación en el ámbito estatal es adecuada, tiene áreas de oportunidad muy importantes, lo que comentábamos con la maestra Luzma, el tema de los edictos, grandes retos como el tema de que estos en efecto se resuelvan dentro de los 6 meses que establece la propia ley, el difundir la declaración especial de ausencia y sus efectos, que los operadores, las y los operadores jurídicos también lo conozcan, porque déjenme decirles que en sus respectivos órganos jurisdiccionales estimo, quienes estén en el ámbito jurisdiccional, que también de estos procedimientos no tienen muchos en relación con otro tipo de casos, por supuesto, y esto también no nos permite ir explorando otras situaciones que estamos explorando en materia de desaparición, pero en el ámbito penal, en el ámbito de derechos humanos, en el ámbito de amparo, ¿sí? Tenemos un amparo buscador,
pero también tenemos los amparos que se relacionan con el ámbito penal en relación con los delitos en materia de desaparición, que por cierto, déjenme decirles, considero de los más complejos que existen en nuestro sistema normativo. Entonces, hay disposiciones internacionales en materia de desaparición. En general, como pueden ver, la desaparición se interconecta no solo con conductas humanas tan múltiples, también podemos hablar de la disposición de los cadáveres y restos humanos, de disposiciones sanitarias y de muchas otras disposiciones. Vean realmente cómo la desaparición sí afecta muchos ámbitos de la sociedad, muchos ámbitos en lo familiar, en lo civil, por supuesto, y creo que en particular tenemos una gran deuda, si me lo permiten, porque la ley general se emitió en el año 2017. ¿No había personas desaparecidas antes del 2017? ¿Por qué hasta el 2017 entonces tenemos un avance en esto? Hay un reconocimiento en primer lugar del estado de la problemática. Y entonces hemos ido avanzando, es relativamente nueva si queremos verlo así. Y realmente todos los procedimientos en todos los ámbitos jurídicos los hemos estado explorando y también se están sofisticando y se están mejorando, ¿sí? La búsqueda, por ejemplo, yo les quisiera compartir que, insisto, México es de los más avanzados. Tenemos un protocolo que es único a nivel mundial incluso. Pero bueno, es un tema de verdad muy extenso. Yo les agradezco a todas y a todos la bondad de su atención y quedo completamente a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias, maestro. Sin duda tendríamos que hacer solo un congreso, ¿no?, de la figura de la desaparición para poder ahondar en esas particularidades. Cada desaparición, cada persona tiene necesidades diversas, tiene cuestiones ahí importantes. Yo comentarles que en estas mesas de trabajo que hacemos de manera interdisciplinaria, por cierto, agradezco a la Fiscalía Central de Género, maestra Alejandra, estar aquí presente. Trabajamos porque a veces las acciones que se ven no tienen un contenido jurídico, ¿no?, o con pauta legal. ¿En qué sentido? El JIM de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Desaparición señala que tienen que promoverse por oficio. Sabemos que no. Sabemos que la ley dice que es una jurisdicción voluntaria y que tendrá que la parte solicitante promoverlo. La pregunta que la ley no resuelve y que se da en la cuestión fáctica es cuando son varias personas que determinan tener el legal derecho para presentar la declaración, ¿cuál es la prevalencia? Ha pasado, no me lo dejarán mentir, que llegan al juzgado a veces 2, 3, 4 esposas más las concubinas. Y luego, lejos de ser un problema que se resuelve, o concubinos, para hablar de tema de género también, ¿verdad?, se genera una cuestión desde ahí compleja para la persona juzgadora. ¿Quién es quien tiene esa legitimidad para actuar en el proceso? Luego viene una otra complejidad mayor. Hay bienes, hay recursos. ¿Cómo es la vinculación con el sistema financiero? ¿Cómo te digo, reserva ese recurso que hay y no se lo des a Total Play, no se lo des a Uber, porque eso se va a agotar en cualquier momento? ¿Cómo decir una garantía? Momento, se congelan las cuentas porque hay que preservar los derechos de las demás personas. Todo eso la ley no nos lo señala. En el caso, por ejemplo, de los edictos, bien decía el maestro Garnica, te dice publicación de edictos. ¿En qué municipios? En los 125, por ahí hicimos un análisis, tenemos 3 casos en donde la persona juzgadora dijo a los 125. Apenas se han publicado 25, faltan 100. Las administraciones municipales cambian cada 3 años. Ustedes imagínense lo complejo que representa lograr eso. Y ese solo es un requisito intermedio para lograr esta gran meta de los 6 meses. Ya no les platico más. ¿Qué se publica en los edictos? Un abstract, un resumen, la causa de la desaparición, cuáles son las promociones concretas, o hacemos publicaciones en edictos de kilo, ¿no?, etcétera. ¿Quién las publica? Porque de acuerdo a lo que dice la ley, prácticamente la persona que tiene la petición tiene que ir con su costa. Entonces ahora imagínense en estos 3 casos a las personas, los familiares, pues rondando los 125 municipios, ¿verdad? Y además a nivel de la autoridad municipal, ¿en dónde? En el ayuntamiento, los que tengan policía de género, célula de búsqueda,
¿Qué difusión se le da? ¿Se queda ahí pegada en el friso? ¿Se hace una difusión digital? ¿Y qué pasa? Porque la desaparición no conoce de competencia territorial, ¿verdad? No dice el victimario, a ver, no, en el Estado de México, porque aquí es la residencia y aquí lo van a buscar. Y lo que decía el maestro Garnica, la complejidad a nivel nacional. Normalmente hay personas que son raptadas en la entidad y son encontradas, localizadas en otra entidad federativa o en el extranjero. ¿Qué pasa a nivel de coordinación con las otras autoridades? ¿Cómo pedir esos exhortos, etcétera? Pues son grandes problemáticas que se da. Fíjense que a nivel sociológico, la figura de la declaración especial de ausencia tiene varios efectos. Primero, no es muy conocida. Y no es muy conocida porque desde que las personas asisten a las fiscalías, a las direcciones de género de los municipios, a la policía, a los poderes judiciales, poco se les informa de la figura. Tampoco tienen el conocimiento de cuál es el alcance, como ya nos lo explicaba bien el maestro Garnica. No vamos a sentenciar al presunto responsable a través de una declaración especial de ausencia. ¿Cuáles son los efectos reales que la declaración especial de ausencia da? En tercer lugar, las promociones de presunción de muerte. Ya todos los principios de derechos humanos nos han dicho hay que presumir la vida, no la muerte. Porque entonces no serían comisiones de búsqueda, serían comisiones de arrestos. Hay que promover la búsqueda en la presunción de vida. Otro tema también muy importante es el que las personas tienen temor de promover esta figura porque creen o se les ha hecho pensar que si la promueven se va a dejar de buscar a sus familiares. Pues como ya hay una acción abierta, va a concluir en una pensión, en una guardia y custodia, en un tema de alimentos y ahí va a ser la razón establecida. Por eso el maestro Garnica hacía especial énfasis que la búsqueda se da desde la primera noticia pues hasta el final y aún cuando hay una resolución, continúa la búsqueda. Porque yo quisiera también a nuestros expertos en materia penal saber cuántas de esas sentencias que se lograron vincular con la responsabilidad de la desaparición tienen las personas víctimas un paradero. Porque como bien decía, pues tenemos sentencias, tenemos gente purgando las penas, pero no tenemos a las personas de vuelta con nosotros. Tan es una figura poco promovida que de acuerdo con estadísticas institucionales de este tribunal, en lo que va del año, en este 2024, solo se han promovido 18 declaraciones especiales de ausencia. Y fíjense ustedes, comparémoslo con el universo de problemática de la desaparición. Y digo promovido, no resuelto, ¿verdad? Habría que ver ahí después qué fin va a tener. Entonces, queremos sumar a todas y todos en este esfuerzo. Como saben, están las leyes, pero estas cuestiones del día a día, la actuación, que sí, que no. Y además un tema que la ley no nos dice, una extrema sensibilidad. La persona que llega con este padecer, sí, tiene una violencia adicional. Y como decía el maestro, tiene un temor adicional que es no saber qué pasó. Feminicidio es un delito gravísimo, pero al final del día, pues la persona incluso tiene un féretro en donde llorar. En la desaparición, ¿no? Y eso es lo que agota y ahoga a las personas víctimas indirectas de estas conductas. Pues únicamente pues no me resta más que podamos sumar esfuerzos, podamos sumarlos de manera colaborativa. Yo por aquí veo a varias juezas y jueces con los quienes hemos colaborado en estas mesas de trabajo y donde tendremos que sumar a las demás personas, abogadas y abogados del foro, litigantes, sociedad civil, academia, porque este problema es tan complejo que requerimos las diversas visiones. Por temas de tiempo, pues evidentemente las preguntas tendrán que quedar para otra ocasión, no sin antes, y yo agradeciendo siempre la generosidad del maestro Garnica, si alguien tiene una pregunta, inquietud, con mucho gusto pueden hacérnosla llegar, y yo sé que por el compromiso que él siempre tiene y profesionalismo, no las podrá responder, incluso a lo mejor preguntas ya más técnicas, incluso el caso del primo del amigo que tenemos y que no sabemos cómo hacer, con mucho gusto el maestro Garnica pues nos puede apoyar en ello. Y para ir cerrando esta intervención, en primer lugar me gustaría agradecer evidentemente pues a la presidencia de este tribunal y de manera particular a nuestro consejero de la Judicatura, magistrado doctor Raúl Aarón Romero Ortega. Gracias, magistrado, por permitirnos incorporar a este congreso este tema que duele, que lastima, del que pocos quieren hablar, pero del que sin duda tenemos gran responsabilidad de hacerlo. También a la doctora jueza Erika Domínguez Preiser. Querida doctora, gracias por esta empatía con estos temas. Y bueno, a la Comisión de Búsqueda de Personas, a nuestra querida comisionada, la doctora Sol Salgado Ambrós, a nuestro querido maestro Carlos Garnica Encarnación y a todas y todos ustedes. Al inicio se me pasó a hacer un agradecimiento especial y este agradecimiento va también para las barras, colegios de abogados, abogadas y abogados litigantes. Y de manera muy particular quisiera también
que este congreso, esta intervención, sirviera como una especie de memorial, de homenaje, para aquellas personas que todos los días, de manera inalcanzable, buscan a las personas, familiares, no familiares. Yo participé una vez en una labor de búsqueda y no saben lo terrible que es cuando te dan una varilla. Tú vas rogando a Dios no encontrar nada. ¿Por qué? Porque al momento de encontrar sabes que el resultado es fatídico. Yo dejo estas preguntas, estos comentarios a la reflexión y evidentemente un agradecimiento porque estos temas pueden ser tratados de mejor manera con el compromiso y profesionalismo de todas y todos. Muchísimas gracias. Tan complejo como cierto, maestra. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también al maestro Carlos Manuel Garnica Encarnación por su aportación en este cuarto Congreso de Justicia Familiar. El Poder Judicial del Estado de México tiene a bien entregar y otorgar este reconocimiento muy merecido por su participación con el tema el procedimiento de la declaración especial de ausencia a la luz de la legislación vigente y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Un aplauso fuerte para él. Invitamos a nuestra jueza del Distrito Judicial de Ixtapaluca, la jueza Belén Cruz Gutiérrez, a hacer entrega del reconocimiento que otorga el Poder Judicial del Estado de México, a nuestra moderadora, la titular de la Unidad, Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de México, la maestra Luz María Lemos Campuzano. Es así como concluye la primera etapa de esta segunda jornada de actividades del cuarto Congreso de Justicia Familiar. Es momento, como dice nuestro presidente, de atender compromisos gastronómicos. Decretamos un receso y estamos de regreso en punto de las 16:30 horas. Muchas gracias y muy buen provecho.